capítulo 20, verso 18 y 19. Amén. Cuando lo tenga, dígame amén fuerte. Diga amén, pastor. Ya lo tengo. Éxodo 20. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Quiero que lo tengan todos porque quiero que vean lo que a veces pensamos como pueblo y las cosas que decimos sin pensar. Amén. ¿Lo tenemos todos? Éxodo capítulo 20 y versos 18 y 19 dice de la siguiente manera. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y aquí hago énfasis en el 19, oiga bien. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Se dan cuenta de lo que el pueblo quería? Que hablara el líder y que no fuera Dios, porque ellos sabían lo que estaban haciendo y ellos decían, si Dios habla con nosotros vamos a morir, pero si tú, Moisés, hablas con nosotros, a ti sí te vamos a escuchar. Qué tremendas palabras, hermanos. Y a veces decimos tantas cosas sin sentido. Yo le voy a decir algo desde ahorita. Si Dios no nos habla en esta congregación, en vano nos reunimos. Porque no es la palabra del hombre la que cambia, es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios la que bendice, es la palabra, la del hombre, es la palabra de Dios. Y decir que no hable Dios, entonces, ¿qué sentido tiene estar reunidos cada domingo si Dios no nos va a hablar? Al menos a mí me gusta congregarme para que Dios me hable. Si no, ¿para qué? Amén. Yo no quiero que el hombre me hable, yo quiero que sea Dios. Porque es la palabra de Dios la que todavía cambia a las personas. Oremos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Su nombre, Señor Jesús. Una vez más estamos delante de su presencia, en este santuario, en esta su casa de oración, Señor. Bendiga su iglesia, bendiga su pueblo, Señor. Bendiga al pastor Mayorga, esta congregación, mi Dios. A cada uno de los que estamos aquí y los que estarán por llegar, Señor. Los que están por venir, Señor, porque usted los va a enviar. Deme palabras para su iglesia, Señor. Háblenos, cámbienos, renuévenos y purifíquenos en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor Jesucristo. Quiero predicar en esta tarde bajo el tema que Dios todavía nos hable. Esa es la importancia de estar en una congregación. El pastor Mayorga mencionaba algo y la hermana también que entonaba esos cánticos nombraban o mencionaban algo. Tal vez no tenemos músicos, pero yo hago la pregunta: ¿de qué sirve tener músicos si Dios no habla? ¿De qué sirve tener un gran ministerio de alabanza si al final Dios no nos va a hablar? ¿De qué nos sirve tener tantas cosas o tener una congregación grande, como decía el pastor? Y no estamos en contra de tener una congregación grande. Qué bueno, y esa es la idea, que muchas almas se salven. Pero si Dios no habla,
¿Cuál sería el propósito de ganar almas? ¿Para qué ganar tantas almas? Yo le voy a decir algo. A mí no me gusta, hablando en lo espiritual, no me gusta vivir de la emoción. Me gusta ser frío en muchas cosas de la iglesia. Porque la emoción nos hace cometer muchos errores. Nos hace hablar cosas que por el momento sentimos, pero no las cumplimos solo porque estamos emocionados. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, quería que el líder Moisés hablara y que Dios no hablara. Se me hace una incoherencia de parte del pueblo. ¿Para qué venir al camino de Dios si Dios no me va a hablar? ¿Qué sentido tiene entrar y salir de la misma manera que entré, o a veces hasta peor de como entré? Amén. No le veo ningún sentido, iglesia. Yo vengo a la casa de Dios porque yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me exhorte. Yo quiero que Dios me fortalezca. Yo quiero que Dios me guíe. Que sea Dios quien me corrija. Que sea Dios quien me exhorte y me guíe para hacer las cosas buenas. No el hombre. Yo no quiero que el hombre me esté motivando. Cada día antes de que haya culto, hermano, lo esperamos, hermana, lo esperamos, hermanos, yo no quiero que el hombre me motive, yo quiero que Dios me hable. Por eso hay iglesias que no cambian, porque no dejan que sea Dios quien esté hablando. Una iglesia a la cual Dios le habla constantemente, tiene que haber un cambio a fuerza, iglesia. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. No es palabra de hombre. Lamentablemente hay muchas iglesias que son mega iglesias, pero Dios no habla. Tienen a los pastores como ídolos. Tienen al ministerio de alabanza como ídolos. Yo como pastor de la iglesia, yo me he propuesto a tener menos alabanza y más palabra. Porque es a través de la palabra de Dios que Dios nos va a hacer cambiar. Que Dios nos va a reflexionar. Gloria a Dios por la alabanza. Gloria a Dios por los cánticos. Pero yo quiero palabra de Dios. Yo quiero que Dios me hable todos los días de mi vida. Porque es cuando Dios nos habla, es cuando realmente, iglesia, va a haber un cambio en nosotros. Pero tenemos que ser honestos. Queremos que nos hable. En ocasiones hay congregaciones, hay hermanos que están esperando, óigame bien, a que tal profeta, tal evangelista venga y les hable. Cuando realmente el que tiene que hablarnos se llama Jesucristo. Señor, amén. Cuando realmente lo que necesitamos es que sea el mismo Dios hablando a la iglesia. Necesitamos cultos donde sea Dios hablando, donde nos dejemos de emociones y seamos hermanos y hermanas genuinas, que estemos recibiendo palabra directa del mismo Dios. El pastor Mayorga decía: servimos a un Dios vivo, y un Dios vivo nos tiene que hablar. Solamente los muertos no hablan, pero nuestro Dios es un Dios vivo. Y Dios no quiere hablarle a una iglesia muerta. Dios quiere hablarle a hombres y mujeres que anhelen la palabra de Dios. Pero a veces el pueblo cae en esa atmósfera. Oh no, sabemos cómo andamos, que no sea Dios que nos hable, porque si Dios nos habla, vamos a morir. Mire lo que son las cosas, iglesia. Un capítulo antes del que acabo de leer, yo leí el capítulo 20. En el capítulo 19 del Éxodo,
Mire lo que el pueblo le dijo a Moisés. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y el verso 8 dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Solamente un capítulo antes, capítulo 19 y verso 8, el pueblo decía: todo lo que Jehová mande Moisés, lo vamos a hacer. Pero llegamos al capítulo 20, verso 18, y ellos dicen que no nos hable Jehová, sino háblanos tú. ¿Se da cuenta cómo cambia el pueblo? Y de la misma manera, la iglesia tiene esos cambios tan drásticos, que un día andamos alabando a Dios con todo, que hasta caemos mal de tanto alabar. Y otro día tienen que venir a picarnos las costillas para alabar a Dios. Un día andamos en un nivel espiritual que, hermanos, poco nos falta para estar en el cielo. Y otro día andamos en rastra. Somos tan volubles, hermanos. A veces decimos en oración: háblanos, Señor. Háblanos para hacer tu voluntad. Y luego Dios nos habla y no queremos. Y luego Dios nos dice: van a hacer esto, y nosotros no lo queremos hacer. Y pedimos confirmación, y pedimos confirmación, y pedimos pastor, ¿usted qué cree? Es que siento esto, pero yo siento que Dios me dijo que lo hiciera. Y luego, ¿para qué quieres confirmación? Lo que pasa es que el pueblo a veces no sabe ni lo que pide. Usted tiene que tener cuidado de lo que pide, porque tiene que entender que servimos a un Dios vivo, un Dios que escucha la oración. Por eso hasta para orar tiene que saber qué es lo que está pidiendo, porque cuando Dios le contesta, después usted no quiere hacer lo que usted mismo pidió. Háblanos, Señor, y Dios te está hablando y te molestas. Oh, yo quisiera hacer esto, y viene Dios y te habla y dices: ay, ¿y ahora qué hago? Pues usted lo pidió. No, Moisés, que no nos hable Dios, dijo el pueblo, sino háblanos tú, Moisés. A ti sí te vamos a escuchar. Oiga lo que el pueblo decía: a ti sí, Moisés, pero a Dios no. ¿Cómo vas a pedir eso, hermano? Que venga el evangelista y nos profetice y gloria a Dios, pero Dios no. Y uno como predicador tiene que tener cuidado con los sube y baja del pueblo, de la iglesia. Decía el pastor: muchos faltaron. ¿Por qué faltamos a la iglesia? ¿Por qué faltamos a nuestro culto racional? No nos dijeron anoche que íbamos a tener culto. Ya sabemos que todos los domingos están en la presencia de Dios. Y si usted no viene al culto es porque no quiere que Dios le hable. O habrá cosas más importantes que estar en la presencia de Dios. Decía el pastor: no esperemos a que Dios nos hable de tal manera para poder entender que Dios nos está hablando. Y yo no creo que Dios no nos haya hablado a los que estamos aquí. Ya Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero no hemos hecho caso. No hemos hecho caso de la palabra de Dios. El pueblo no puede preferir que sea el pastor quien hable, que sea el evangelista, que sea el profeta,
sino que sea Dios todavía el que hable a la iglesia. Tenemos que, en los cultos de oración, las oraciones tienen que ser poderosas, que Dios hable a través de la oración, que en medio de la alabanza Dios nos hable, que en medio de la adoración Dios nos hable, que en su palabra Dios nos hable, iglesia. La iglesia, y hablo en general, ha caído en un estado, a mi punto de vista, malo. A mi punto de vista. Porque le han dado más importancia a la alabanza que a la palabra de Dios. He estado en eventos donde la alabanza dura 1 hora y la palabra 15 minutos. ¿Y quieren ver milagros? ¿Quieren ver prodigios? ¿Quieren ver profecías? ¿Quieren ver muertos resucitar? ¿Cómo si no hay palabra? La iglesia tiene que empaparse de la palabra de Dios. Los milagros no solamente van a suceder cuando un predicador se pare detrás del púlpito. Donde usted ande, puede haber milagros. Donde usted se pare, puede haber milagros. No necesita ser pastor para que un milagro se manifieste a través de usted. Donde usted ande, tiene que haber palabra de Dios. El día de ayer o antier, no sé qué día fue, estuvimos comiendo en un restaurante y vimos a un niño que venía unos 10 años, 11 años. Y él venía simulando dentro del restaurante, como que estaba en un avión. Y atrás de él venía su padre también. Y el papá del niño venía diciendo que el niño iba en el avión, pero que estaba enfermo, pero que él asimilaba estar en un avión. Y ahí andaban en todo el restaurante. Y había gente que le simpatizaba y le sonreía y otros no. Y venían y hablando inglés y todo. Y le digo a mi esposa, a ver, ¿qué están diciendo? Tradúceme. Dice, es que dice el papá que está enfermito, que tiene autismo y que ese, pero... Y le digo, dígale a su hijo que aterrice el avión aquí conmigo. Y empiezo a orar por ese niño. Porque donde sea, hermanos, tenemos que mostrar el poder de nuestro Dios. Y yo empiezo a orar por ese niño, lo abrazo. Y empiezo a orar y empiezo a declarar el milagro sobre la vida de él. Y el niño se empieza a jugar, se van. Y ya cuando se despiden, el niño les dice adiós a todos. Muy bien. Pero viene a la mesa donde yo estaba y me abraza al niño. Me empieza a abrazar. Y me habló en inglés, que no sé qué me dijo, la verdad. Pero yo pude sentir que él estaba contento. Porque alguien le habló o le dijo lo que nunca había escuchado en su vida. Y no andaba yo con traje, no andaba con corbata, nadie sabía que yo era pastor. Pero Dios sí sabe dónde nos coloca, iglesia. Y muchos quieren escuchar a Dios. Pero ¿sabe quiénes son a veces los que más quieren escuchar de Dios? Los que están afuera. Porque a nosotros se nos hace tan fácil porque ya estamos dentro. Y la iglesia se ha vuelto tan confiada porque ya estamos dentro. Ya no oramos cuando orábamos cuando llegamos a la iglesia. Ya no está ese primer amor en nosotros. Muchos de los que llegamos, Señor, háblame, cámbiame, yo quiero ser diferente. Y cuando Dios te hace diferente, ya se te olvida todo.
Ya es algo monótono venir a la iglesia. Ya no vienes con esas ganas de recibir algo de parte de Dios. Oh, yo quiero que Dios me hable, Señor. Llega, ponte a orar y pídele dirección a Dios y dile: Señor, si no me hablas, yo no me voy de este lugar, Señor. Yo necesito que usted me hable, que usted trate conmigo, Señor, en este día. Sin importar si el día de mañana hay culto de oración, el otro día hay enseñanza bíblica y el otro domingo culto evangelístico. No. El día que estemos aquí, vengamos con esa expectativa de que algo diferente va a suceder en la casa de Dios. Algo diferente Dios me tiene que mostrar. Hoy no vengo a estar en un culto cualquiera, vengo a que Dios me hable en esta tarde. No caigas, iglesia, en ese estado que cayó el pueblo de Israel. Que sea Dios quien te hable y no el hombre. Siempre busca la presencia de Dios. Moisés estaba en el monte hablando cara a cara con Dios, como quien habla con su hermano, dice la Escritura. Moisés hablaba con él. Es ahí donde los que oramos tenemos que tener cuidado. Porque lamentablemente el hombre siempre pone la mirada en el hombre. Y a veces quiere que el que ora más, que el que ayune más, nos dé la dirección de lo que estamos pasando. Y no es así. Por más que oremos, por más que ayunemos, por más que nos congreguemos, Dios todavía sigue siendo Dios. Sí, Señor. Usted y yo no somos más que Dios. Dios está por encima del hombre que más ora y la mujer que más ora. No creamos que porque oramos ya podemos guiar a alguien. Todavía es Dios el que tiene que hablar a nuestras vidas. Todavía es Dios quien tiene que darnos la dirección hacia dónde tenemos que movernos, hacia dónde tenemos que ir. Todavía es Dios quien tiene que hablar a nuestras vidas, iglesia. Mucha gente, óigame bien, mucha gente comete el error de moverse de una iglesia a otra solo porque allá tienen más gente y porque allá tienen un megagrupo de alabanza y porque el pastor grita más allá y se mueven. Y esa no era la voluntad de Dios. Y al final los que van a esos lugares terminan fuera de aquí, fuera de allá, y terminan en el mundo. Porque se dejaron mover, unos por escuchar a quien no deben y otros por emoción. Por eso debemos de tener cuidado, iglesia. ¿Quién no quiere un ministerio de alabanza? Todos lo queremos. Pero si no lo hay, ¿qué? Mientras esté la palabra de Dios. Amén. Nos pueden faltar muchas cosas, pero que no nos falte palabra de Dios. Señor. Porque la palabra, esa es la que hace la diferencia. Todavía es mejor que Dios nos hable, iglesia. Todavía es mejor la palabra de Dios que una muy buena alabanza. Todavía es mejor la palabra de Dios que una muy buena adoración. A veces nos pasa lo que le pasó al pueblo de Israel.
en los 400 años del silencio. Había muchas cosas, sacerdotes, levitas, todo. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que no había palabra. Y si no hay palabra de Dios, simple y sencillamente nos estamos congregando por congregar. Estamos viniendo por venir. Si no hay palabra de Dios en una iglesia, esa iglesia está en peligro. Pero la palabra de Dios no es solo para el pastor, no es solo para el ministerio de alabanza, no es solo para diáconos. La palabra de Dios es para todos. Y tenemos que buscar, iglesia, que Dios nos hable. Antes de que usted pida consejo a algún hermano, hable con Dios. Yo así le digo a la iglesia: pastor, quiero hablar con usted. Ok, es muy delicado, completamente delicado, pastor. ¿Alguien más lo sabe? Pues se lo conté a mi mejor hermana de la iglesia, pues entonces ya no me lo cuente. Si alguien más lo sabe, ya no me lo cuente. Porque antes de todo, primero debió haber hablado con Dios. Y Dios no le va a decir que se lo cuente primero a su hermana que al varón de Dios. Si no, en vano estamos como hombres de Dios. El filtro es el pastor. Somos los que estamos en vela por ustedes, iglesia. Aunque la gente le falle a Dios, aunque la gente le falle al pastor, nosotros nunca dejamos de orar por nadie. Y mire cómo somos los siervos de Dios. Nosotros no decimos: Señor, dame palabras para hablarle a mi hermana, a mi hermano. No. ¿Sabe qué decimos? Señor, háblale a mi hermano. Háblale a mi hermana, Señor. No decimos que nos hable a nosotros para hablarles a usted, no. Que Dios trate con ustedes. Que sea Dios quien toque sus corazones. Señor, háblale a tu iglesia, mi Dios. Cámbiala, renuévala, transfórmala. No pedimos que nos hable primero a nosotros para hablarle a usted. Como pastores no hacemos eso. Queremos que sea Dios quien les esté hablando directamente a ustedes. Porque, ¿qué gano yo con decirle: Señor, dame palabra para hablarle a mi hermano? Si a Dios directamente no le obedecemos, ¿usted cree que van a obedecer al pastor como seres humanos? Por eso, iglesia, es bien importante que sea Dios quien les hable a ustedes. Pudiera preguntar: ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? Directamente. ¿Hace cuánto fue que Dios te habló? Y la segunda pregunta es: cuando Dios te habló, ¿le obedeciste? Ay, Señor, qué seriedad, hombre. Dale un aplauso al Señor Jesús. Amén, gloria al Señor. ¿Alguien de los que están aquí sienten que Dios alguna vez les ha hablado? Levanten su mano. Levanten la mano. ¿Sienten que Dios les ha hablado? ¿Normalmente o de vez en cuando? Los que normalmente Dios les habla, levanten la mano. Los que de vez en cuando les habla, levanten la mano. Los que nunca Dios les ha hablado, mejor quédense como están.
Si buscamos a Dios, Dios nos contesta. Y cuando usted necesita de Dios, óigame bien, antes de que usted le pida, Dios ya le está hablando. Porque Dios ama y corrige a sus hijos. Y antes de que nosotros pidamos, Dios ya sabe y conoce su necesidad. Amén. Y ya Dios te está hablando. Pero a veces no hay esa comunión con Dios que ni cuenta nos damos que Dios nos está hablando. Es por eso que tenemos que aprender a hablar con Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado que empieza a convivir tanto con ciertas personas que cuando una persona está en el otro cuarto y empieza a hablar, usted no lo ve, pero lo escucha y dice, ah, es el hermano tal. ¿Cómo sabe? Lo estoy escuchando. Pues sí, pero hay 20 hermanos. Sí, pero yo conozco la voz de él. ¿Por qué? Porque tiene comunión con él. Lo mismo pasa con Dios. Cuando hay una comunión con Dios, usted aprende a discernir la voz de Dios. Así es, amén. Usted sabe cuando Dios le está hablando y cuando el diablo también le está hablando. Por eso tenemos que tener comunión con Dios y dejar que sea Dios el que nos hable y no el hombre. A mí me dice, pastor, ¿me puede dar un consejo, hermano? Yo no soy consejero, hermano. Que yo me equivoco. Si quieres desahogarte, desahógate conmigo y platicamos. Y yo te puedo dar mi opinión o lo que yo creo. Pero para darte un consejo, hermano, es muy difícil. Primero habla con Dios. Y luego cuando hable con Dios, ven y platicamos tú y yo. Y a lo mejor ahí es donde Dios confirma lo que Él te dijo. O tú confirmas lo que Dios te dijo en la oración. A través de la plática que vamos a tener. Pero darte un consejo así directo me cuesta. Y hay gente que malinterpreta eso de mí. Ah, pues no es el pastor. Sí soy el pastor, pero no soy Dios. Yo no soy Dios, soy el pastor. Y qué mejor que Dios te hable y no el pastor. ¿Sabe por qué el pueblo quería que fuera Moisés y no Dios? Porque el pueblo sabía los pecados que estaba cometiendo. Por eso no querían que Dios les hablara. ¿Se acuerdan en el Génesis cuál fue la orden? Que no comieran de tal fruto. Mas sin embargo hubo un diálogo con alguien que no debieron haber hablado. Y le prestaron atención a las palabras de aquel a quien nunca debieron haberle prestado atención. Pero cuando Dios les habla, ¿qué hace Adán y Eva? Se esconden. ¿Cómo te vas a esconder de la palabra de Dios? Pero al diablo sí le haces caso. A la serpiente. Ah, y si tuviste tiempo para dialogar. Ah, no, es que dijo Dios que le empezó a platicar todo lo que Dios había dicho. Y la serpiente, no le hagas caso, es que sabe Dios que el día que ustedes se den cuenta de eso van a ser dioses como Él. Y empezaron a dialogar con quien no debían. Pero cuando oyeron la voz de Dios, se escondieron. Y dice que tuvieron miedo. ¿Por qué vas a tener miedo de la palabra de Dios? Solo hay un motivo. Que tú estés mal.
y no quieras que Dios se dé cuenta de tu error o tu desobediencia. Pero ¿sabes qué? Que Dios ya se dio cuenta, porque Él lo sabe todo. Y aunque tú te quieras esconder, Dios te va a hablar. De alguna u otra manera, Dios te va a hablar y te va a hacer ver la desobediencia, el pecado, la rebeldía que cometiste contra Él. Pero a veces, ¿qué hacemos? Que nos hable el pastor, es más suavecito que Dios. El pastor nos va a entender. Ay, no se preocupe, hermanita, siga así. Todos quieren oír eso. Ay, hermanito, no se preocupe, échele ganas. Pero Dios no te va a decir, hermanito. Dios te va a corregir, hermano. Dios te va a corregir. Y eso es lo que no queremos. Que Dios nos corrija como Él únicamente sabe corregir. Pero es lo que ocupa la iglesia. La iglesia de hoy en día necesita que Dios le hable. No el profeta, no el evangelista, no el pastor, no el apóstol, sino que sea el mismo Dios hablándonos a nuestras vidas. Amén. Diciéndonos cuando estamos mal, iglesia. Que nos corrija cuando estamos equivocados. Que sea Dios, no el pastor, no el hombre, sino que el mismo Dios nos hable. Pero el pueblo dijo, si Dios nos habla, vamos a morir. Yo pregunto, ¿cómo sabían ellos que podían morir? Si Dios les hablaba. Es que Dios siempre nos advierte, iglesia. Antes de hacer algo, Dios nos avisa. ¿Quieres bendición? Haz esto. ¿Te quieres perder? Haz eso. ¿Quieres vivir? No comas de esto. ¿Quieres estar sano? Deja de comer esto. Cuando uno va al doctor, llega uno destrozado. Y quien te da la solución es el doctor y te dice, mira, tan sencillo como en esta hojita es lo que tienes que comer para estar bien. ¿Y qué es lo que hacemos saliendo del doctor? Y a comer de todo. Y luego estás en el hospital. Ya me dieron medicina, pero no, eso ni me hace efecto. Es que lo que te iba a hacer efecto es lo que más comiste. O sea, debiste de haber dejado de comer lo que te dijeron. Por eso estás donde estás y como estás. Con Dios es lo mismo, iglesia. Si usted quiere una vida eterna, tiene que hacer esto. Si se quiere perder, deje de hacer eso. Si quiere ir al reino de Dios, aquí en la Escritura nos dice cómo. Si queremos ser bendecidos, aquí nos dice cómo. Y también hemos sido advertidos. A Salomón, el hombre más sabio, le dijeron, eres el hombre más sabio, pero el día que te juntes con estas mujeres, ese día se acaba todo. Ya de cuenta que le dijeron, ve y búscalas. Y el hombre más sabio perdió todo. Iglesia, cuando usted se sienta que ha perdido todo, busque a Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios, un día cometió un error grave y todos lo sabemos. Pero también él sabía que era lo más importante en su vida,
Quítame todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Mire lo que decía. Cuando uno anda mal ante los ojos de Dios, óigame bien, David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, el gozo se va de nuestras vidas. La salvación nos da gozo, pero lo había perdido. Quítame todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Háblame, sígueme hablando, Señor. No me dejes solo. No quiero a Natán, el profeta, el consejero. No quiero a Husaí, no quiero a ningún consejero que me has puesto. Háblame tú, Señor, decía David. Ya no me mandes a los consejeros que estableciste para mí en las guerras. No, ahora quiero que tú me hables, Señor. Porque había fallado. Y a veces es necesario clamar a Dios y decirle, háblame tú, Señor. Y que no sea el pastor, que no sea la esposa del pastor, el diácono, no. Háblanos tú, Señor. Habla a la iglesia, Señor Jesús. Y el pueblo tiene que empezar a escuchar la voz de Dios antes que escuchar la voz del hombre, iglesia. Yo creo firmemente que en esta tarde podemos escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Quiénes aquellos que todavía queremos la voz de Dios? La gente se ha confundido. Hoy los cultos buenos en las iglesias, ¿sabe cuáles son? Cuando hay una buena alabanza. ¡Wow! Estuvo tremendo el culto. ¿De qué se trató la predicación? No sé, pero la alabanza estuvo tremenda. ¿De qué habló el pastor? Pues no sé, pero el hermano cantó hermosísimo. Y empiezan a confundir las cosas. ¿Y cómo puede estar un culto bueno si Dios no nos habla? Yo no creo eso. Yo no creo que la alabanza esté por encima de la palabra de Dios. Si usted lo cree de otra manera, hermano, yo no. Yo creo que todavía lo más importante en una reunión es la palabra de Dios. Porque si Dios no nos habla, estamos en peligro, iglesia. Todo el pueblo observaba el estruendo. Ellos sabían del poder sobrenatural de nuestro Dios. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Miren el fuego que había. Y viéndolo el pueblo temblaron y se apartaron o se pusieron lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, Moisés. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Qué tremendo, hermanos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de nosotros. Oiga cómo cierra esto, para que no pequéis. Amén. Por eso el pueblo no quería que Dios le hablara, porque sabía la manera en que Dios les iba a hablar, porque estaban en pecado. ¿A quién le gusta que le digan que está en pecado? A nadie. Pero cuando estás en pecado, te lo van a decir. Amén. Nunca se me olvida cuando estábamos en un trabajo y había un muchacho, estaba bien bendecido,
Y le decías gordo y se enojaba. Y una vez me dijo, ¿por qué me dices gordo? Digo, pues ¿cómo quieres que te diga? ¿Flaco o qué? Digo, pues no soy mentiroso, brother, ¿estás gordo? O gordito, ¿cómo quieres que te diga? O sea, a veces decimos cosas que al moreno le dices moreno. ¿Y por qué me dices moreno? ¿Cómo quieres que te diga? ¿Rubio o qué? Güero. Nunca se me olvida que pasó un camión de transporte de escuela escolar. Iba a reventar de niños y yo estaba parado en la esquina. Y voltearon todos los niños por la ventana. ¿Y qué creen que me gritaron? Gordo. ¡Pelón! ¡Pelón! Y yo, estos huercos. Pero luego me vi en el espejo y dije, pues sí, tienen razón, estoy pelón. O sea, ¿por qué me iba a enojar? Y el pueblo no quiere que le digan que está en pecado. El pueblo no quiere que le digan que está en rebeldía. Al pueblo no le gusta oír que está en desobediencia. Pero todavía es mejor que Dios nos hable. Todavía, iglesia, es mejor que Dios nos diga en lo que estamos mal y no el hombre. Tal vez no nos guste que el hombre nos recuerde que estamos mal, pero Dios es diferente. Y si Dios te exhorta, acepta la exhortación. Si Dios te habla, obedece la voz de Dios. Pongámonos en pie en esta tarde. Y dejemos que sea Dios quien nos hable, iglesia. Dejemos que sea Dios quien nos corrija. Kaylen, mi niña, canta mucho ese coro que